Si levantamos la mirada un poquito y miráramos al país en su historia de los últimos 40, 50, 60, 70 años, es como si fuera una odisea entre giles y mandriles. Esas películas, Nueve Reinas, Plata Dulce. Esto es un artículo muy interesante de Hernán Lacunza. Le mando un saludo, Hernán. Muy interesante y creativo. Recordando viejas películas que reflejaban un momento de la Argentina que nos pintan de cuerpo entero. Y la última, La Odisea de los Giles, hablando de los ahorristas del 2001, que se quedaron encerrados en el Corralito y el Corralón. Entonces, la pregunta de este gobierno de Milei, en este momento, cuando de golpe otra vez la turbulencia, otra vez aparece el dólar, otra vez aparece el riesgo país, otra vez aparece el Fondo Monetario Internacional, es, ¿puede ser distinta la historia? Entre los giles del 2001, los mandriles es la nueva denominación con que el presidente y los suyos denominan a algunos econochantas, los kirchneristas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Son los tiempos de las redes sociales, de los apodos. Pero fíjense que los giles, antes que los mandriles, también padecieron. Padecieron la incertidumbre, la falta de previsibilidad, el corazón en la boca. ¿Qué hacemos con los ahorros? ¿Vendemos o compramos? Los grandes peces gordos siempre juegan. Hoy el presidente dijo, esto es un acto destituyente, Cristina Fernández de Kirchner. Y yo le digo, sí, a ver, sí. No hace falta ni de ser suspicaz, ni de tener mala leche para mirar al kirchnerismo. El kirchnerismo, cuando está fuera del poder, es destituyente, quiere que el presidente no kirchnerista se vaya ya, se lo hicieron a Macri, lo repiten con Milei, aguantan a uno propio que, por ejemplo, tuvo más de 1000% de inflación y no pasa nada, lo aguantan los gordos de la CGT, lo aguantan los piqueteros. La diferencia es que este que se ríe atrás es un hacker del sistema. Es un distinto que la sociedad puso cuando nadie creía que podía llegar a ser presidente. Porque estaba con un grupo de frikis, estaba con un grupo chiquito de influencers, de tuiteros. Y ahora está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Dicho todo esto, hoy fue un día clásico de la Argentina de siempre. Hoy fue un día donde el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo que salir a mostrar una carta, y acá vamos a armar este relato editorial, si ustedes quieren, entre todos y entre mis invitados también, con gran experiencia. Martín Testá, su condición de economista, Ricardo Delgado, y acá con Gaby, con Lucrecia. Hoy salió, vamos a la secuencia. ¿Quiénes salieron hoy? Dale, pongamos la secuencia de hoy. Caputo. Paño frío, necesito mostrar una carta, le dijo a Cristalina Georgieva. Necesito mostrar una carta. 20.000 millones, apareció el número, que era pura especulación. ¿Cuánto le presta el fondo al gobierno? Después habló Adorni, conferencia de prensa. Y como si esto fuera poco, y en el medio habló la vocera del Fondo Monetario Internacional, habló Milei. En un día en donde se suponía, Caputo habló antes que abrieran los mercados, que podía haber un cimbronazo. A ver, hoy hablaba con el profe de Pablo. Se van a tener que acostumbrar, muchachos. Hasta ahora venía todo viento en popa, con la motosierra, el no hay plata, la llevaban muy bien, desinflación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el próximo paso que tiene la política económica del gobierno de Milei? Escuchemos cómo fueron poniendo los paños fríos. Primero, Luis Caputo, el ministro de Economía. Con lo que estamos pidiendo al fondo, más lo que va a entrar de lo que es BID, Banco Mundial y CAF, vamos a estar cerca de en el entorno a los 50.000 millones de dólares de reservas brutas. Bueno, ¿cuánto es la base monetaria hoy en Argentina medida en dólares? Al tipo de cambio oficial es aproximadamente 25.000 millones de dólares. Al tipo de cambio libre es aproximadamente 20.000 millones de dólares. O sea que
mirado eso como se miraba a la convertibilidad, digamos, tenemos más del doble. El nivel de respaldo que en unos días van a tener los pasivos del Banco Central, es decir, los pesos, no lo hemos tenido nunca, ni siquiera en la convertibilidad. Ni siquiera en la convertibilidad. Con algo todavía más importante. A ver, a mí me dicen, esto es inédito, porque después habló la vocera del fondo y dijo, va a ser en tramos. Quiero preguntarle aquí a los dos, Ricardo Delgado, Martín Tetaz. Ricardo, esta suma algebraica que hace el ministro, ¿es consistente? Pablo, buenas noches. Yo diría, para pensar un poco la política económica, siempre hay que tener, tradicionalmente los economistas hablamos de política fiscal, política monetaria, política cambiaria. Le agregaría un dato más, que es la política comunicacional. La comunicación es esencial para una buena política económica. Creo que el gobierno en esto ha cometido una sucesión de errores no forzados. Te diría desde el 1 de marzo de este año, cuando el presidente Milei en la Asamblea Legislativa anuncia el cierre del acuerdo con el fondo. Estamos terminando marzo y todavía eso no ha sucedido. Se envió el DNU. Los mercados empezaron a poner nerviosos, Pablo. Y cuando los mercados se ponen nerviosos, suceden las cosas que vemos en estas últimas 9 ruedas, en donde el Banco Central se desprendió de más de 1.400 millones de dólares, hoy inclusive 84. Perdió 84 millones de dólares, y que forzó al ministro de Economía a anunciar el monto. Monto que, te diría, no queda claro. Lo ha dicho, que es de libre disponibilidad, pero no se entiende bien cuánto es de fondos frescos y cuánto es de la refinanciación de la deuda actual con el organismo. Con lo cual, digo, todavía hay una enorme cantidad de detalles, Pablo, bien, que los mercados no han terminado de digerir y que espero que se empiecen a clarificar pronto. Martín, buenas noches. Sí, tal cual, coincido mucho con Ricardo. Me parece que, primero, es insólito que en la previa del ingreso de la cosecha tengas una crisis cambiaria. Esto es insólito, digamos. Normalmente uno puede tener una crisis cambiaria en diciembre, pero tenerla a esta altura del año es realmente insólito. Y es autoinfligida completamente. Desde que habló, además el presidente habló y dijo, voy a mandar un proyecto de ley al Congreso el 1 de marzo. Una semana después ya el proyecto no era proyecto de ley, era un decreto. El decreto no tenía datos. Ahora aparece el ministro informando un dato parcial, el dato del monto que aparentemente iría a recomponer las reservas, pero no sabemos todavía el roleo, que es la otra parte que compone el acuerdo con el fondo. El gobierno es el que está generando su propio ruido y eso está impactando en una salida de depósitos que se ve en los últimos 30 días. Si vos mirás, los depósitos crecen por debajo de la inflación y de la tasa, con lo cual están cayendo los depósitos en términos reales. Y además están cayendo también la demanda de dinero transaccional. Está bien. Con lo cual eso te está impactando en la inflación, claro, Pablo. Vas a tener... Tenés el salto de inflación núcleo del mes pasado y este mes la inflación, los datos que tenemos de consultoras que miden alta frecuencia te muestran alimentos y bebidas corriendo arriba de 3. Ahora, ¿cómo se inscribe eso en la licitación que hizo el gobierno hoy, que creo que fue exitosa? Y hoy también el propio Milei festejó el dato de crecimiento en enero de la economía. No, la economía obviamente va a volar porque se cayó a 1/8 su suelo en los últimos 2 años prácticamente. Entonces, hay un ciclo comparado natural, enero contra enero, okay, hay un ciclo natural de rebote. Y incluso también, además de comparar contra enero contra el mes pasado, quitando la estacionalidad, también hay crecimiento. El último dato de Ferrer lo confirma, eso está bien. Todavía no llegamos al nivel que tenía la economía en marzo del 2023, antes de que empezara el tobogán, de la crisis profunda de la salida del kirchnerismo y de los primeros 2 meses de este gobierno. Entonces, hay un rebote natural de la economía, no hay ninguna duda de eso. La economía venía por lo menos bajando la inflación y rebotando, si querés, de la caída fuerte 2023-2024. Por eso llama tanto la atención la crisis generada, insisto, coincido con Ricardo, por el propio gobierno. Yo te agregaría un dato, Pablo, sí, que es el siguiente. Lo que dice Martín de la recuperación de la actividad económica, que es absolutamente así. De todos modos, en este mes lo que hemos visto es que justamente la propia percepción de incertidumbre cambiaria hizo que se adelantaran importaciones. Los pagos por importaciones están en niveles récords. Y no liquidaran exportaciones. Entonces, naturalmente, esta idea de crisis autoinfinita, yo no diría crisis, digamos, me parece que creo que el gobierno también está asustándose más de la cuenta. Esto no es
la plata dulce, esto no es la crisis de la convertibilidad, ni el corralito ni el corralón, pero me parece que, digamos, hay que tomar rápidamente y ordenar un tanto la cancha, porque hoy a la tarde incluso seguía habiendo dudas de qué van a hacer estos 20.000 millones de dólares, bueno, efectivamente. Pero déjenme que diga esto. Vamos a la otro que quiso despejar el presidente. Porque la secuencia fue, habló el ministro, pero después habló el presidente. Y el presidente dijo, ¿qué cosa? Estoy diciendo que hablar del tipo de cambio es irrelevante, porque son tantos los dólares que respaldan la base que me podría sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían además 24.000 millones de dólares. Y para que se entienda todavía más, está diciendo que de ninguna manera va a haber una devaluación. Pero obviamente si acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares. Bien, esta es no va a haber devaluación y acá faltan pesos, no que faltan dólares. A ver, el que también salió a hablar fue Manuel Adorni. Y algunas dudas en el medio también dejó. Dale. Entonces no va a haber modificaciones en la política cambiaria. Parte de lo que no vamos a anticipar. La pregunta que podemos llegar a formularnos es ¿qué va a pasar con la política monetaria? ¿Va a cambiar la política monetaria? Y no es un invento nuestro. Hoy hablé con el profe de Pablo esta tarde y me decía que si le preguntaran a él tiene una muy buena relación con el presidente, lo ve de tanto en tanto. Pero si lo consultaran como un experto le diría, flotá, pibe. ¿Lo tenés a lo de Pablo de hoy? A ver, ¿cuál sería la política cambiaria? Salir de este crawling peg. Le diría el profe, dale, ¿qué le dice? Vos sabés que a mí me gusta hablar del plano del ser, pero ahora vamos al plano del deber ser. Suponete que a mí el gobierno me consultara. Yo le diría, mira, ¿tenés el acuerdo con el fondo? Sí. Salite del cepo, sí. Flotá, pibe, flotá. Bueno, no piensa lo mismo Arriazu, por ejemplo, que es otro hombre al que el gobierno escucha mucho, el presidente Milei también, cuando dijo, no sé si va a haber un cambio en la política monetaria. Es posible que sí, para mí es un error. Entonces, acá está el juego de gente que el gobierno, digamos, no es el juego, es la duda. Es la duda. El gobierno busca despejar la duda, pero aún hombres que están muy cerca están opinando cosas diferentes, ¿no? Yo creo que sí. habría que preguntarle, Pablo, discúlpame, creo que habría que preguntarle al fondo, ¿no? ¿Qué piensa? Es el acreedor, bueno, básicamente. Oye, y la pregunta, discúlpame Martín, sí. Es difícil que no haya un cambio de régimen cambiario, valga la redundancia, en un acuerdo con el fondo. Los acuerdos con el fondo siempre incluyen alguna modificación cambiaria, en particular porque al fondo no le gusta tener muchos tipos de cambio como tiene la Argentina hoy. Pero Hoy con dijo el Massa, fondo, con Alberto lo mantuvieron. Con Alberto le renovaron el acuerdo, o le hicieron un acuerdo nuevo, y seguía habiendo pero no le dieron cero, plata, pero no no hubo le dieron fondos plata frescos. fresca. No No le hubo dieron fondos plata frescos. fresca. Lo mismo con Guzmán. Claro, plata fresca sin... Pero sin- le refinanciaron Hoy todo. el propio Sí. informe, mira qué notable, hoy el informe del FMI dijo las conversaciones se iniciaron en materia de política monetaria, política fiscal y política cambiaria. Cuando habló Eso no lo Caputo tiene que ver el después gobierno. se olvidó la parte cambiaria. Dijo las conversaciones se iniciaron en materia de política fiscal y monetaria nada más. Es obvio que las conversaciones con el fondo tienen una pata que es la política cambiaria. A mí, Pablo, lo que me cuentan es que el propio Milei en reuniones políticas, donde empieza a hablar de su plan económico, empezó a soltar lo que muchos decían que la salida del cepo pasaba para después de las elecciones. Él decía, cerramos acuerdo con el FMI, se normaliza el Banco Central y salimos del cepo. Pero una cosa es salir del A cepo mí me da pagando preal. a mí me da la sensación, cuando lo escuché de Pablo con el flotá, pibe, flotá, me da la sensación de que está ahí casi, ¿no?, un mensaje bastante directo de un hombre muy cercano al Lo presidente. que pasa es que cuándo, Pablo, la pregunta es cuándo flotar, porque vienen Bueno, las elecciones. bueno, y Arriazu bueno. ahí tiene un punto que es muy importante. Sí. Arriazu dice, la economía es una economía que usa como unidad de cuenta el dólar, forma precios en función del precio del dólar, Mire. por lo tanto, Claro. si el objetivo del gobierno es bajar la inflación por razones electorales y el flotar, por ahí juega en contra de esa estrategia del gobierno. ¿no? Y en el medio vienen dos eventos más, perdón Pablo, con esto Sí. te dejo. Primero, lo que decía Martín antes, viene la liquidación de la soja. ¿Qué dólar le vas a dar a los chacareros ahora?
en abril. Y segundo, en julio hay que pagar 4.500 millones de dólares a los bonistas privados, dólares que el Banco Central no tiene. Y la pregunta es, ¿un acreedor como el fondo le va a dar dólares al Banco Central para que 3 meses después se los lleven los privados? Todas esas preguntas y otras que tengo para ustedes y un recordatorio de dónde venimos también, ¿no? Porque el kirchnerismo es maravilloso, funciona como la pececita de Dory, la pececita de Nemo, ¿no? De pronto se olvidaron todo, y aparecen en un nado sincronizado. Ya